nombre, ya ustedes me conocen, es Edgar Gamboa y la idea es iniciar un curso para empezar a ver temas esotéricos. Estos temas esotéricos y esos temas de lo que mal llamado es esotérico, y también correctamente es esotérico, vamos a verlos, vamos a hacer un propedéutico. Esa es la palabra. Este propedéutico va a ser de 6 meses y va a sentar las bases para que nosotros, si decidimos que este es nuestro camino de sabiduría, de conocimiento, digamos, le entro. Y si tú dices, pues no, yo prefiero otros caminos, bueno, ya por lo menos abrevaste y tuviste un aspecto general. Muchas de las instituciones o escuelas iniciáticas guardan muy celosamente su secreto. Y cuando ingresas a estas escuelas, a estas órdenes, a estos institutos, pues el alumno o el recipiendario o el profano, como es llamado, profano fuera del templo, pues en realidad no tiene una idea clara de qué es. Y cuando ingresa tampoco le aclaran qué es. Entonces el pobre va buscando esa curiosidad, va matando esa curiosidad, y si tiene muy buenos maestros y si tiene la fortuna de ser muy buen estudiante y de querer encontrar les decimos, de robarle a la naturaleza los arcanos, de tomarle los arcanos, de descubrir los arcanos, de sacarlos, entonces pues seguir avanzando. Pero inclusive, aunque ya tengas 5 años ahí y tu otro hermano tenga 6, pues no te enteras de qué hace el hermano, y ni el hermano te va a platicar, porque el de 6 no se entera qué hace el de 7, y el de 7 no se entera qué hace el de 8, y es un conocimiento muy hermético, tiene su razón de ser. La idea de este curso es que durante 6 meses hagamos una realización de los conocimientos básicos para poder evaluar si en 6 meses esto es para nosotros, ¿sí? O, bueno, se queda como un conocimiento general. Yo siempre digo a mis alumnos, ustedes me conocen, pues aquí vamos a aprender de todo, ¿no? Vamos a enfocarnos a una tradición mística. ¿Por qué? Pues porque aquel que no sabe a qué puerto quiere llegar, pues no importa qué viento favorable tenga. Entonces la idea es adoptar una, un, una rama mística, esotérica, para poder de ahí ir abrevando los conocimientos. ¿Es la mejor? Y no. ¿Es la peor? Y no. Son diferentes caminos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la cábala para empezar a repartir estos conocimientos. Pero la cábala que nosotros vamos a usar no es la cábala ortodoxa, no es la cábala judía, es la cábala hermética, la que es llamada cábala hermética. Vamos a abrevar el 98%, 95%, 90% de los conocimientos de la cábala, pero ese 2, 5, 10% que nos falta lo vamos a complementar con otras tradiciones místicas. Una de las razones de por qué nosotros vamos a estudiar cábala o estamos estudiando cábala judía, cábala hermética, es porque no somos judíos. Al no ser judíos, no hacemos Shabbat y ya de ahí se acabó. Ya, no hay más. Y dejemos las misbot, dejemos a Yom Kippur, y dejemos los diferentes rituales y celebraciones, ceremonias y oraciones que hacen en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de acostarse, en la comida. No. O sea, no va a funcionar para nosotros, porque todo tiene un porqué. Esta mística judía, este conocimiento secreto revelado y que está en la Biblia, denominado Cábala, va a funcionar si eres judío y haces todos los preceptos de la religión judía. Oye, pero puedes ser judío y no ser cabalista, y sin ningún problema. Hay mucha gente que es judía, que practica ortodoxamente el judaísmo y no creen en la cábala. Ahora, oye, ¿y la cábala tienes que practicar el judaísmo? Y no. La cábala es un conocimiento místico en donde vamos a abrevar conocimiento de esta cultura, de estos portadores de sabiduría, y vamos a utilizar
diferentes conocimientos y rituales, cábala práctica, para poder solventar lo que ellos hacen en el Shabbat. Nosotros no vamos al Shabbat, pero sí vamos a hacer determinados rituales para completar la parte que deberíamos de hacer en el Shabbat. Oye, y las fiestas de Yom Kippur y las fiestas de la Hanukkah y ahorita, sí las vamos a hacer, pero obviamente vamos a darles una connotación apoyados en el conocimiento hermético. Ahorita lo voy a ir rompiendo poco a poco. Para poder entender qué entonces, qué vamos a estudiar, qué vamos a fundamentarnos en Cábala. ¿Qué es la Cábala? Todo conocimiento místico, y esto, ahora que van a tomar clases, grábenselo. O sea, grábenselo. Esto lo voy a repetir siempre. Y no me voy a cansar porque a veces nos entra por aquí, nos sale por allá y decimos, no es cierto. No, sí es. Es que yo quiero estudiar los rollos esotéricos y quiero conocer las energías de los ángeles. En el hinduismo existen también fuerzas energéticas que le llaman devas. Nosotros hacemos el paralelo de ángeles, le llamamos ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera. Pero en realidad, cuando me dicen, no, es que yo estudio la energía, qué padre. Y yo me contacto con los ángeles, qué padre, está bien. Pero yo quiero estudiar temas esotéricos. ¿Me puedes dar un libro para empezar a estudiar libros esotéricos? Sí, claro, toma, La Independencia de México. ¿Quieres otro libro para empezar a entender la Revolución Mexicana? ¿Quieres más libros para ser una persona esotérica? La historia de Alemania, la historia de Francia, la historia de los musulmanes, la historia de la religión cristiana, quién fue Carlomagno, quién fue Julio César, Egipto, es decir, primero te voy a dar historia. Porque si empiezas a estudiar historia, y ya después dices, bueno, ahora sí ya estoy versado en la historia. Entonces va por un muy buen camino esotérico. Pues ya estoy avanzado. Ahora dame más libros esotéricos. Así, claro, ahora léete a Platón, léete Fedón, léete el Timeo, léete a Aristóteles, léete a Santo Tomás de Aquino, léete a Hegel, léete a Nietzsche, léete a Heidegger, para poder entender. Y ya con ese concepto, ahora sí, te vas a dar cuenta, si estudiaste de verdad historia, que la historia que estás leyendo no checa, no cuadra, y además si te metiste realmente, estás viendo que la historia tiene un concepto que toda Latinoamérica, América, ¿vale? Todo el continente americano fue fundado por un grupo especial masónico. No me crean, ahí está Washington, la escuadra y el compás. No me crean, vámonos al otro lado, el Mar de Plata, no es cierto, en La Plata, en Argentina, igual la ciudad está fundamentada por una escuadra y un compás. Bolívar, masón. Washington, masón. Benito Juárez, masón. Y muchos de los grandes próceres, desde los Estados Unidos, desde Canadá hasta Argentina, tienen que ver con la masonería. Vamos a brincar al otro lado, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Dicen que los masones lo tomaron de ella. Y bueno, déjame decirte que la Revolución Francesa fue en 1789 y la masonería ya se tiene registrada en 1717 en las constituciones de Anderson. Ahí te lo dejo de tarea. Además, los fundadores, Alembert, Montesquieu, ¿y a dónde crees que pertenecían? ¿No? Entonces, empiezas a jugar la historia y te das cuenta que todos están metidos en esto. Newton, sí, Isaac Newton, ese de que, de hecho, paréntesis cultural, a él le debemos que las moneditas tengan rayas. Porque como era amiga de la reina, le decía, oye, se están robando mi oro, las monedas las liman y le van quitando el valor en oro a las monedas, no te preocupes, las asuramos, y entonces, si yo recibo una moneda que esté limada, me doy cuenta y no vale. Y se lo debemos al buen Isaac, dato cultural. Pero bueno, Isaac Newton tiene más tratados. Y era un hombre de ciencia. De ciencia, pero tiene más tratados de física, tiene más tratados de cábala, de tratados herméticos, que de física. Pero además y si empezamos a estudiar también a las grandes mentes
de este siglo en ciencia, nos damos cuenta, escarbando por debajo, que todos están metidos en Cerros Rosacruces, en la masonería, en la Golden Dawn, en la Sociedad Teosófica, en inclusive el Opus Dei a ciertos niveles, el cristianismo en ciertos niveles, porque todos tienen su rama esotérica. Entonces, como verán, ¿quieres saber esoterismo? Métete a la historia, ahí está. ¿Quieres saber esoterismo? Métete a la filosofía, ahí está. Nada más hay que sacarlo y entender, y vamos, la física, la química, la biología, grandes mentes han estado metidos. Si nos vamos a la historia de la cábala, les voy a platicar para que vean que vamos a estudiar, ¿no? Y lo que decía al principio lo voy a retomar y que no me voy a cansar de repetir. Todo lo que nosotros platiquemos, lo que yo platique, o lo que ustedes estudien por su parte de estos temas, va a tener 3 significados. Uno, tengo que buscar el significado histórico. Si voy a estudiar, no sé, una lámpara, ¿okay? ¿Qué es una lámpara? Físicamente, ¿qué es una lámpara? ¿Cómo funciona una lámpara? ¿Okay? Bueno, pues una lámpara pues de carburo de tungsteno, le pasas electricidad, se calienta y entonces empieza a emitir energía. Muy bien. Fotones, muy bien. Y ahora los LEDs, pues en la realidad un LED no es un foco, un LED no es un foco, es un diodo, ¿no? Emisor de luz, eso significa la palabra LED, ¿no? Pero empiezo a estudiar eso. Ok, vas bien. Primer aspecto, el histórico, el físico, el tangente. Si no, me voy a estudiar otras cosas de lo que estoy estudiando como un símbolo de una lámpara. Después que ya estudié la parte histórica, que tuve que estudiar a Edison para entender el foco. ¿Ya estudiaste eso? Sí. Siguiente paso. Tienes que encontrar un aspecto filosófico, ético y moral. Y el moral no es objetivo, es subjetivo. Depende del sujeto. Filosófico y ético. ¿Qué es la luz? Bueno, pues la luz representa el vencimiento por la oscuridad. Cuando alguien alcanza la luz, significa que ha logrado un cierto nivel de conocimiento y entendimiento para poder salir de la ignorancia de su propio... Muy padre. Y el último y más importante, la parte esotérica. Y la parte esotérica la vamos a dividir en 2. Una parte que va a ser el conocimiento del microcosmos, es decir, ¿qué representa es la luz, una lámpara? En mi cuerpo, en mis centros endócrinos, en mi hígado, en mis riñones. O sea, ¿qué hace la luz en mí? Pues necesito luz para producir vitamina D. Ok. Y entonces empezar a entender este aspecto del microcosmos. Y después la parte del microcosmos profundo, de revelar esa luz que existe en mí. Y por el otro lado, el macrocosmos. ¿Qué es la luz? Pues la luz es fuente de vida, y si la fuente de vida es el sol, porque sin él no existiría luz, ahora entendemos por qué todas las religiones asocian a su logo solar con el sol. Quetzalcóatl, Apolo, Jesucristo, Dios, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, esos 3 aspectos es lo que nosotros vamos a ir atacando. Cuando nosotros decimos, ¿qué es la cábala? Cuando yo les hable, en su cerebrito tienen que ir rompiéndolo en 3. La parte histórica, la parte ética, filosófica y moral, y la parte esotérica del macro y del microcosmos. Todo se va a dar en un lenguaje simbólico. Todo este conocimiento se va a abrevar a través de un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la mayoría de los lenguajes van a ser prostituidos. Hoy lo vemos, ¿no? Cómo escriben los jóvenes, ¿no? ¿Cómo te va? Y ponen una K y bueno, le digo a mi sobrina, escríbeme completito porque no lo entiendo, ¿no? Claro, y en 200 años ya es un vocabulario completamente diferente. En cambio, una lámpara siempre va a ser una lámpara, no importa cómo se escriba, es un símbolo. Entonces, toda esta sabiduría se ha ocultado a través de símbolos. Y además hay un inconsciente colectivo y un supraconsciente en donde se ha meditado en ese símbolo y se han
abrevado o allegado a él ciertos arquetipos que nosotros podemos bajar. Un poquito más complejo, lo explica Carl Jung. Después lo vamos a ver con toda la calma. Esto, nada más esto es una llamita para que ustedes vean a dónde van y si quieren meterse al curso. Posteriormente, la Cábala dice que Dios enseña a los ángeles la Cábala, revela la Cábala, los secretos de el macro y del microcosmos. Cuando Adán es corrido del paraíso, Diosito dice, estos son mamensos, van a necesitar algo para poder regresar al gran Edén, al jardín, al paraíso. Vamos a darles la Cábala. Y entonces manda a su ángel de sabiduría, en la Cábala le llamamos el ángel en Jokma, que es Ratziel. Y Ratziel le enseña la Cábala a Adán. Recuerden, haya sucedido o no haya sucedido lo que les voy a platicar, no importa, tiene un lenguaje oculto. Posterior a ello, hay todo un mito acerca de la Atlántida. Vamos a ver los tres rayos de luz de la Atlántida. ¿Por qué se dan esos brotes en la China, ¿no? de sabiduría, lo que llamamos el Tao? En el hinduismo, los Vedas, los Vedantas y Bhagavad Gita. Y del otro lado, principalmente, la Cábala, el misticismo judío. Pero hay que recordar que los judíos, haya sucedido o no, no importa, porque además referencias históricas de lo que les estoy diciendo no va a haber. Cuando salen de Egipto, sale ¿quién? Aarón, que es el hermano de Moisés, y son portadores de los secretos del sacerdocio de Egipto. Llegan a las tierras de Canaán, se quedan ahí. Por ejemplo, una parte hermosa, que es esta parte simbólica, Dios le dice a Moisés, tú no entras. O sea, tú no entras. ¿Es por la poca fe? Tú no entras, ¿sí? Tú te quedas. Sea por la poca fe, sea por todo lo que... Tú te quedas, ¿ok? Y entonces entran, pero aquí hay una parte importante, Moisés no entra. Porque en realidad Moisés no tenía que entrar a la tierra prometida. Él ya estaba. Él ya estaba. Ya había logrado un proceso alquímico en su cuerpo. Exista o no exista Moisés, no importa. Estamos hablando de la parte esotérica, oculta de la Biblia, la llamada Sod, el secreto, el cuarto nivel de entendimiento del Pardés. La Cábala, la Biblia se divide en 4 ramas. La Biblia está escrita en 4 niveles. Y el primero es el literal, el segundo es el parabólico, el tercero es un nivel de interpretación en donde ya se debe saber hebreo, y el último le llaman el Sod, el secreto, que aquí es donde se abreva la Cábala. La Cábala viene del verbo kabel, que es recibir, recepción. Entonces, este Sod, que es el secreto, una de las esferas del árbol de la vida que después veremos, se llama Yesod, nos trae aparejados conocimientos en donde nosotros vamos. Moisés ya no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya estaba. Ya había logrado el proceso alquímico. Vean, en la Biblia dicen, de aquí, de este río no pasas, Moisés. Y el Antiguo Testamento, Jesús empieza cuando entra con Juan el Bautista, en ese mismo río, su etapa. ¿Ok? Todo tiene un lenguaje simbólico, oculto e iniciático, y que tiene que ver con nosotros. Vamos avanzando, ¿no? en el conocimiento de la Cábala, y nosotros sabemos que Babilonia invade, Nabucodonosor invade a las tierras judías, se lleva a los judíos a Babilonia, y los sacerdotes babilonios tienen contacto con los sacerdotes caldeos en Babilonia. Y de ahí los judíos toman un lenguaje encriptado, cuadrado, le llaman el alfabeto flamígero o el de la espada, llameante,
que nosotros conocemos como las letras hebreas. Haya sucedido o no, hay un lenguaje ahí, ¿ok? Después regresan a su tierra ya con conocimientos de los sacerdotes egipcios, con lo que ellos han descubierto y develado por la tradición oral y lo que han abrevado de los caldeos. Después llega Tito, les quema el templo, año más o menos 69-70, y hay una diáspora, es decir, sálvese quien pueda. Y hay tres ramas de esta diáspora principales que son cuna de cábala en esa época. Estamos hablando del año 70 después de Cristo. Una se va hacia Marruecos, a la parte de... ¿Eso no se para mí? No son los sefardíes, ahora vamos a los sefardíes. Unos se van hacia Marruecos, otros, otra parte importante, o muy importante, se va hacia hacia España. Los judíos radicados en España son los denominados sefardíes. Esto sigue, y llegamos a 1492. Con 1492, nuestra reina Isabel la Católica hace un decreto que o te conviertes o la Inquisición. O te vas. Claro que te vas y dejas todo lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy católica y muy religiosa. Si estudiamos historia, vemos que Isabel Católica se endrogó con los judíos para poder pedir, o sea, tuvo que pedir mucho dinero a los judíos para sustentar los ejércitos y sacar a los moros que llevaban 600 años de sus tierras en Gibraltar y en España. Y después, al igual que hizo un francés y un papa, decir, oye, les pagamos a los caballeros del templario, a los caballeros templarios, a Jacques de Molay, ¿le pagamos? O, porque ya estamos hasta aquí, o sea, estamos endrogadísimos, ¿no? O los matamos y los acusamos de hereje. Y el papa dijo, herejes. Esa es la verdad. O sea, esa es la verdad de la historia. La Isabel Católica o les pagaba o levantaba el Cristo y decía, por la cristiandad, retírense. No. Váyanse, déjenme todas sus tierras porque no los voy a pagar. Esa es la verdad. Pero hay otra diáspora de España ahora, mal dicho diáspora, pero hay otra diáspora española de los judíos, en donde una rama muy importante llega a una tierra de Galilea que se llama Sefed, que va a ser la cuna de la Cábala en esta parte de Israel. Y la otra que va a llegar y va a un pueblucho ahí todo triste y feo, que había una persona que los acoge, como de Medici, ¿sí? Los acoge, pero en este ínter hay una mezcla, porque recuerden que estamos hablando de 1492, pero 300 años antes ya había existido un grupo muy fuerte esotérico llamado los Caballeros Templarios. Y además recuerden que en España 600 años estuvieron los musulmanes con una mística y un conocimiento filosófico y una mística. Por lo tanto, se mezcla esto, llega a Italia, a un pueblucho, sin mucha importancia, Florencia. Pero obviamente llega ¿a qué? El conocimiento oculto. Y con este conocimiento oculto puedes construir o destruir. Y se convierte posteriormente en la cuna del Renacimiento. Y de ahí, Piccolo de la Mondiola, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y bueno, todo lo que existe y la retribución que existe después en España en el siglo XVI con el siglo de las luces. Y bueno, esotéricamente esto empieza a crecer por debajo del agua, porque además esto no es para todos. Ya hemos visto que el ser humano cuando descubre la electricidad la usa para iluminar o para la silla eléctrica. Cuando descubre la magia de la energía atómica lo usa para producir electricidad, para curar el cáncer o para una bomba atómica. Entonces el ser humano no está preparado para manejar estos conocimientos y por eso se ha ocultado tanto y se debe seguir manteniendo abajo. Pero desafortunadamente hay gente
que ya obtuvo esta sabiduría, recorrió mucho del camino y en lugar de irse hacia el templo, se fue y regresó a la fama, a la fortuna, pero ahora más peligroso. No es lo mismo cuando uno llega a la fama con ignorancia, regularmente te autodestruyes, futbolistas, artistas, políticos, ¿sí? Que terminas contigo y con todos tus compañeros, familia, hijos. Y otra cosa es llegar a la fama con sabiduría. Y entonces sí creas grupos de poder para someter al ser humano. Así es. Pero si ya lo tienen ellos, como logias negras, pues entonces las llamadas logias blancas tendrán, o sea, gente que quiera meterse a esto y realmente encontrar la sabiduría no para ella, sino para dar. Entonces se mezcla con el conocimiento de el cristianismo, con el hinduismo. Hay un movimiento muy importante en 1889-82 con Madame Blavatsky, Boycott, después Annie Besant en 1900, etcétera, etcétera, que va a dar otras ramas americanas y europeas muy fuertes donde va a salir la sociedad teosófica y de ahí van a salir muchas escuelas iniciáticas. La Golden Dawn, la Fraternidad de la Luz Oculta, muchos. Paul Foster Case, McGregor, Aleister Crowley, y de ahí conceptos de la telema y bueno, muchas cosas que nosotros vamos a ir viendo y estudiando. Tenemos que estudiar todo, ¿no? Entonces, como verán, al principio dije, ¿quieren saber esoterismo? Sí, hay que meterse a la historia, hay que meterse a la filosofía y de ahí empezar a develarlas para no ser esoteristas de cajón, ¿no? Y además, todo lo que aprendamos aquí lo tenemos que aplicar afuera, ¿no? Porque todos los conocimientos que aprendamos, si los usamos nada más para impresionar a cualquiera en un café, lo vamos a lograr y sí. Pero, ¿cuál es la finalidad de tomar esto? La finalidad de tomar esto es ser feliz, nada más. Oye, ¿para qué voy a estudiar rollos esotéricos? Y para ser feliz. Oye, pero me voy a llevar, quiero iluminar con Dios y quiero hablar con los ángeles. Para ser feliz. ¿Sí? Así como te dije que el primer paso para entrarle al esoterismo era historia y filosofía, etcétera, biología, anatomía, etcétera, astronomía, astrología, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora te estoy diciendo que para poder que esto funcione, lo primero que necesitas es ser feliz. Entonces, ¿por qué voy a estudiar Kabbalah? Para ser feliz. Porque además, si yo soy feliz, puedo repartir felicidad. Nadie reparte algo que no tiene. Oye, y con esos conocimientos, ¿voy a tener dinero suficiente para vivir como rey? Y espero que no. ¿Por qué? Porque si vives como rey, tú no tienes para que los que te rodean también vivan igual. Así que tienes que superar el nivel de vida que tienes o que quieras tener, no importa, porque además después vas a ver otras cosas, para que cuando llegue tu vecino, tu hermano, alguien y diga, oye, tengo un negocio, soy trabajador, pero necesito capital o quiero poner un puesto de tacos, pues lo siento, pues no tengo yo, apenas puedo pagar la renta de mi coche y tú me vienes a pedir que te preste dinero para un negocio, no puedo. Pero ¿qué pasa? Dando es como se recibe. No voy a utilizar los conocimientos de Kabbalah para hacerme rico. Voy a utilizar los conocimientos de Kabbalah para ayudar a los demás. Pero hay una ley de retribución que me dice, no puedes dar lo que no tienes. Así que si tú estás dando 10, el universo entero te va a tener que dar 20. ¿Por qué? Pues porque lo estás usando para esa ayuda. Claro, hay una barrera que hay que romper y que mucha gente se queda ahí, que es el ego, ¿no? Pero vamos a estar luchando y entendiendo y dominando nuestros propios vicios, nuestras propias pasiones, nuestras propias emociones negativas, la ira, los pensamientos inarmónicos, que desafortunadamente ahí están. Todas las escuelas esotéricas te dicen, cuidado. En el templo de Apolo, donde estaba la pitonisa, era una escuela iniciática, y entrabas al lugar, estaba muy bonito, en Delfos, al lado del Parnaso, y en lugar de decir, bienvenidos alumnos del nuevo ingreso, y tú no, ya entré, te recibían con te advierto. No, espérate, yo vengo a estudiar, y ya de entrada me estás diciendo te advierto, y esto no va. Ya no me gustó. Pero bueno, voy a seguir leyendo, yo estoy aquí. Te advierto, quien quiera que sea, uy, no. O sea, que me estás comparando con, si yo soy rico, pobre, inteligente, mendigo, o sea, te advierto quien quiera que seas, o tú, que deseas conocer los secretos de la naturaleza, que si no
encuentras en ti aquello que buscas, ¿cómo pretendes hallarlo afuera? Si no conoces las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes conocer otras excelencias? En ti se encuentra escondido el tesoro de tesoros. Puntos suspensivos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a la naturaleza y a sus dioses. Yo no sé ustedes, pero si me hubiera tocado llegar ahí, yo me daba media vuelta y me iba, ¿eh? Hasta ahí llegué. Y todas las escuelas iniciáticas, en todos los mitos, te dicen, en los griegos dicen non plus ultra. 2 columnas, un velo, eh, Hércules y la frase non plus ultra. Es decir, nada más allá. Oye, espérate, ya no me gustó, ¿no? O sea, yo vengo aquí de muy buena gana a develar el templo de Isis y todo, y tú me estás diciendo que no. Otras sociedades te dicen, te advertimos, que solamente el hombre con verdadera voluntad y fe y fortaleza puede salir avante de nuestra institución, escuela. Pero el hombre que no tenga estas cualidades, el hombre cobarde, el hombre de poca fe, va a ser brutalmente destruido. Y uno dice, ah, sí, no importa, échenmelo, yo puedo. Y bueno, hay una consecuencia. Así que te lo advierto. Y te lo están advirtiendo. ¿Por qué te advierten? Bueno, porque hoy vivo como vivo porque soy yo. Porque ya me casé, ya me divorcié, ya me engañaron, ya engañé, ya perdí un negocio, ya perdí 2 negocios, ya me robaron mi coche, ya perdí el avión, ya, es decir, ya viví. Y hay dolor, frustración, coraje, y todo eso tiene que ver con papá y mamá, a fuerza. ¿Por qué? Porque ellos van a sembrar lo que en Cábala vamos a llamar el tikkun, para crear mi personalidad, que es con lo que yo tengo que venir a trabajar. Y si no entiendo cómo es el juego, pues puedo morir así. Así que no me importa si en esta vida logro la iluminación, la inmortalidad, la resurrección y la ascensión, con que yo hoy sea feliz y pleno. Mujica, el expresidente de Uruguay, dice una frase hermosa: quien no puede ser feliz con poco, no puede ser feliz con nada. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado de conciencia, pese a lo que me rodea. Para poder empezar a cambiar esta energía, pero esta energía, cuando estudio Cábala, empiezo a acelerar procesos, y después voy a entender por qué las escuelas me dijeron y me advirtieron, porque voy a empezar a acelerar proceso, y es más fácil que yo tape cosas de mi vida que me duelen o que he hecho a que las enfrente. Y entonces esos estudios iniciáticos te van a enfrentar con tu peor enemigo. ¿Quién? Tú. Pero la única manera y el único que te está saboteando de no ser feliz, ¿quién es? Tú. Por lo tanto, si logras vencer la cábala muy ortodoxa, hay una rama de la cábala, porque hay muchas ramas, ¿no? Habla del satán, ¿no? Del satán, de la parte oscura del ser humano, esa parte que es el ego, ¿no? Vamos a llamarlo así. Tengo que vencer ese ego, ¿no? Pero no tengo que vencerlo y aplastarlo, no, tengo que dominarlo. Porque si lo aplasto, cualquiera que llegue y me diga que hoy no me veo bien con esta corbata roja, me va a hacer llorar. No, tengo que tener un ego controlado, un cuerpo controlado. No puedo dar lo que no tenga. Yo no puedo dar salud. Si alguien de ustedes viene y me dice, oye, ¿me puedes cuidar en el hospital porque me van a operar? Ay, espera, no creo. ¿No? Oye, ¿me acompañas al doctor? No puedo estar más de 3 horas sentado, me duele la espalda, la columna. No puedo. Nadie puede dar aquello que no tenga en exceso. Entonces la cábala me va a servir para una sola cosa, por lo menos, para ser feliz. Y si así en esta vida soy feliz y no logro la iluminación, no logro la inmortalidad y no logro lo antes mencionado, ya no me importa. Muy bien. Al entrar a esos estudios voy a tener que renunciar al proceso de mente en psicosis, que existen muchos temas acerca de esto y lo vamos a ver con calma, para entrenar, para ingresar a una palinginesia que es palí nuevo, génesis nacer. Ya lo dijo algún monito. El que quiera llegar allá arriba no tendrá que nacer de la carne, sino tendrá que renacer del espíritu. Y eso dice mucho acerca de esos estudios iniciáticos.
Pero lo primero es ser feliz. Ya si llego a Dios, si existe Dios, si existe... No, Pati. Quiero ser feliz. Y siendo feliz, y logrado ese estado de conciencia, voy a ir adquiriendo otras cosas. Porque además vamos a adquirir conocimiento, qué padre. Y sabiduría, y bueno, en el nivel más bajo la sabiduría es la diferencia de... hay una película del guerrero, una película del guerrero, no me acuerdo cómo se llama, que dice que está limpiando el aprendiz un coche y dice, bueno, no está el maestro limpiando un coche y dice, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Le preguntan. Dice, muy fácil, ¿tú sabes lavar un coche? Y sí, eso es conocimiento, no es sabiduría. ¿Quieres obtener sabiduría? Sí, toma, lávalo. Es decir, vamos a abrevar este conocimiento, pero este conocimiento lo tenemos que aplicar ¿dónde? Con mi marido, con mi esposa, con mi novia, con mis hijos, con mi jefe, con mi vecino. Porque si no, esto se convierte en conocimiento. No se abreva la sabiduría. Y dije que en un nivel muy bajo de sabiduría, porque después vamos a ver que la sabiduría no la obtenemos así. La verdadera sabiduría se nos otorga. A través de encontrar al gran maestro. Por eso ven ustedes que en todas las grandes películas, historias, el maestro solamente tiene un alumno. En los Jedi, en Star Wars, un alumno. Yoda nada más tiene un alumno. Nada más. Y siempre es un maestro, un alumno. Ese maestro y ese alumno no es físico. Y por eso esa es la parodia. ¿Okay? Vamos a ir descubriendo muchas de esas cosas que... Oye, entonces no sirve venir a clases. Y si no lo practicas, pues no. Porque nada más es conocimiento, ¿no? Tengo que practicarlo allá afuera. Y, oye, ¿y voy a necesitar meditar? Pues no sé, ¿necesitas comer todos los días? Sí. ¿Vas al baño todos los días? Sí. ¿Te bañas todos los días? Bueno, yo cuando me voy a la montaña que me gusta, no, pero cuando regreso sí. ¿Por qué? Pues porque vas a meditar todos los días. Y sí, tienes 30, 40, 50, 20 años haciendo lo mismo. Y ya viste que no vas bien o que puedes ir mucho mejor. Por lo tanto, hay que lavarse los dientes diarios para conservar los dientes. Hay que comer diario y bien y sano. Entonces, ¿vamos a meditar todos los días? Al principio, a lo mejor en esos 6 meses, ¿no? Y poco a poco, vamos a ir necesitando. Yo necesito comer, sí, me da hambre. Muy bien, vas a necesitar también la meditación. Al acelerar estos procesos, nosotros tenemos ya una herramienta esotérica que vamos a poder utilizar. Ya no es de que, ay, me pasó esto, no me pasó esto. O me hicieron esto, no te hicieron esto, te lo hiciste. Primera lección para el verdadero estudiante esotérico. Acepta que todo es tu culpa. Porque además eso es un alivio, ¿eh? Sí. Porque en vez de arreglar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, al taxista que se metió y al del pecero que también se metió, nada más tengo que pelearme con quién. Y bueno, ya voy y de gano. Nada más es uno. Cambio yo, cambia el mundo. Y sí, cambia tu mundo. Que esa es la parte importante. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de qué es la cábala y cuál va a ser el objetivo? Uno nada más. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Ser feliz. ¿Ya? Logre o no logre otras cosas, ya no me interesa. ¿Y no hay un apoyo con Dios? Porque si ese es... Creo que es uno de los objetivos de la cábala, también llegar a un nivel como de un avance espiritual en búsqueda de Dios. Y ese es uno de los porqués yo estoy aquí. Creo que importante tu pregunta. La unidad, el número uno, cuando Dios hace el mundo, dice, hizo la primera cosa, día 1, y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Día 1. Día 2. Hizo el día 2, y se pasó el 3. Hizo el 3 y vio que era bueno. Hizo el 4 y vio que era bueno. El 5 y vio que era bueno. 6 y 7 y vio que era bueno. ¿Y qué pasó en el 2? Lo más alejado de la unidad es el 2. Lo más alejado de la unidad es el 2. Cuando nosotros, tu pregunta es, ¿y esto va a ser en la búsqueda de un Dios? Espero que no. ¿Por qué? Porque te tienes que dar cuenta que tú eres la unidad. Y si tú eres la unidad, eres parte de Dios. Una parte de la cábala
Un sector de la cábala lo maneja como la vasija. La vasija, las chispas divinas, parte de la esencia. Hay una frase extraordinaria que me gusta mucho que dice, Dios, uno, se rompen muchos, infinitos, porque sumados ese uno, eso es infinito, sumado es mayor que la unidad. Es decir, como si yo rompo uno, lo rompo en dos. Y si sumo, me sigue dando dos, pero no va a ser más grande que la unidad. O sea, si yo lo vuelvo a armar, me sigue dando uno. No, no, no. Si tú rompes el uno, la suma de ese rompimiento de uno es mayor que el uno. Sin dejar de ser material, es espiritual. Cuando nosotros decimos yo y Dios, vamos mal. Dos. División. Dos. ¿Qué tiene que ser? Es yo soy parte de esta divinidad. Dios es parte de mí y yo soy parte de Él. El problema es que tengo un ego y después vamos a ver el otro gran problema. Tengo libre albedrío. ¿Cómo que tengo libre albedrío y es un problema? Y sí. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces lo bueno y cuando tú conoces lo bello, muy platónico, yo te voy a decir, si tú sabes que tienes tres caminos, el camino 1, 2 y 3, pero tú sabes que el 1 es el que llega más rápido y sin ningún problema a Cuernavaca. El 2 y el 3, pues uno se va a Toluca, que a lo mejor si llega a Cuernavaca, el otro se va a Querétaro, que también te va a llevar a Cuernavaca. Cuando tú quieres ir a Cuernavaca por el más corto y conoces la verdad, ¿por cuál te vas? Por el 1, el que se va directo. ¿Okay? ¿Dónde quedó tu libre albedrío? No hay libre albedrío. La renuncia a ese libre albedrío es lo que me va a llevar al encuentro con la divinidad, que también soy yo, soy parte de ella es parte de mí. No hay separación, no hay dos. Porque recuerda, en el Génesis, cuando Dios hizo el segundo día, se brincó, no dijo que era bueno. ¿Por qué? Porque es lo más alejado a quién, a la unidad. Si digo que yo voy a buscar a Dios, ya Dios está por otro lado, estoy automáticamente definiendo que Él no vive en mí y que yo no vivo en Él. Y renuncio automáticamente al concepto de alma, al concepto de espíritu, al concepto de unidad, y me vuelvo dualidad. Y la dualidad es lo más separado de Dios. Después lo vamos a ver en geometría sagrada con geometría, ¿no? Estos conceptos son muy abstractos, muy complicados, pero cuando hacia tu pregunta es, y claro, todo esto es en la búsqueda de ¿quién? De mi espiritualidad. Pero mi espiritualidad también es la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Pues porque todo es uno, ¿no? Hoy yo me cuido a mí mismo y veo por mí. Pero si pensamos en esa unidad, ahora tendría 15 o 20 personas cuidándome a mí. Pues estos grupos se llaman hermanos, ¿no? Porque son una unidad, no hay fracción. Lo peor que puedes hacer es romper esa unidad. Entonces, todo el estudio de la Kabbalah te va a llevar a un movimiento religioso. Y sí, religión significa religar. ¿Religar qué? Este concepto de la separación de Dios. Yoga, ¿qué significa yoga? Unión. Es decir, no es él y yo. Él es en mí y yo soy en él. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. La renuncia al libre albedrío. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. Y si conozco la verdad y conozco la perfección, solamente hay un camino, no hay 20. Pero si tengo el libre albedrío, lo da mi ignorancia, mi ego. Otro por ahí dijo, yo solamente vengo a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Y eso es una renuncia del yo. Pero no es una renuncia del yo, sino es entender que es una unidad. No hay dos. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. Tu voluntad será la voluntad de Dios, pero tu voluntad sin ese ego, que es lo que venimos a trabajar en Kabbalah. Entonces, contestar a tu pregunta, ¿sí? Esto es en la búsqueda de esta religión, de esta unión,
Y sí, claro. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. De ser y de retornar a la unidad. De la falsa dualidad que tenemos de él y yo, de tú y yo, no, somos uno. Y lo que te pasa a ti, me afecta a mí. El famoso efecto mariposa, ¿no? Se están matando en China, no, no es mi problema. Claro que sí es mi problema. Se está matando en Corea, claro que sí es mi problema. Lo que le pase a los demás, me pasa a mí, me afecta a mí. ¿Por qué? Porque todos somos unidad. Todo el cosmos es uno. Oye, ¿y el 2, el 3, el 4 existe? Es una forma de entender las cosas, pero hay uno. ¿Cuál? El logos. La unidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si vayan teniendo dudas, me las van preguntando. Ok. Una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar es la cábala hermética, que va a tener un lenguaje encriptado y simbólico en el que nosotros vamos a poder abrevar, y es el llamado tarot. Oye, ¿el tarot se usa para adivinar? Ojalá que no. Uno no vas a adivinar nada, ¿no? El tarot es como ir al psicólogo. Te ponen la tinta esa, el monito con la tinta, y te preguntan, ¿tú qué ves? No, pues yo veo un carro. ¿Y tú? Ah, pues yo veo una araña. ¿Y tú? Ah, pues yo veo cosas así extrañas, ¿no? Eróticas. Ay, ¿dónde, no? Yo veo un perro. El tarot nos va a ayudar a eso, ¿no? Eso no es adivinatorio. Habla de estados de conciencia, hablas de energía, y todo es como decía Shrek en la película, todos son como cebollas. Entonces todo símbolo vamos a tenerle que ir quitando, ¿qué? Capas, para poder entrar a las diferentes capas de estudio. Nosotros vamos a utilizar, como la cábala utiliza las letras hebreas y conceptos abstractos, porque la razón tiene que ver con ese concretismo de la abstracción, un lenguaje simbólico, y vamos a tener técnicas específicas de meditación para poder develar eso, porque no se los voy a develar yo, por más que le eche ganitas. Ustedes tendrán que encontrar lo que encuentren. Y cuando quiera que me lo explique, me va a decir, no, ¿y cómo te lo explico? Es como explicarle un celular a Platón, ¿no? Era Platón, sí, pero ¿cómo le explicas un celular? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿vamos a ver tarot? Sí. ¿Adivinatorio? No, el tarot no es eso. ¿Sí? Son arquetipos específicos de estadios de conciencia y de energías con las que se hizo el universo. 22. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Preparar al estudiante para iniciar conocimientos avanzados de Cábala, teniendo como fin develar la sabiduría arcana. Etapas. Se preparará al estudiante durante 6 meses, en los cuales obtendrá las bases mínimas para realizar estudios iniciáticos avanzados. Al término de 6 meses, el estudiante decidirá si es realmente lo que desea aprender. De ser así, presentará un examen. ¿Por qué es importante? Ok, vas a empezar a estudiar ya cosas serias, y no te sabes las letras hebreas. Vas a estudiar las letras y no te sabes el tarot. No te sabes las relaciones astrológicas. No te sabes que empieza Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. ¿Cuáles son sus planetas regentes? ¿Cuáles son sus planetas exaltados? Sus relaciones armónicas, sus sonidos específicos, sus mantras. No podemos. ¿Por qué? Porque de todas maneras vas a entrar a estudiar algo en donde no tienes las bases. Y ahorita voy a explicar por qué es importante este curso de 6 meses para meternos al disco duro muchas cosas. No nos queda de otra. Habrá cosas que yo les diga, apréndanse de memoria. Oye, pero esto es incoherente. La tabla de Esmeralda. No le encuentro ni pies ni cabeza. Sí, tú consciente. No, yo lo que quiero es que la tengas en ese nivel inconsciente para que tu subconsciente, que sí la entiende, empiece a develarlo. Y vamos a empezar a meter cosas a lo mejor que no entendemos a través de la razón, de la lógica, porque nos faltan piezas. Esto es como un rompecabezas, necesitamos piezas. Pero cuando ustedes vayan a leer por otro lugar, o en clase, o vayan a otros cursos, van a decir, wow, claro, está aquí. Tiene que estar aquí. Hay ciertas cosas que tienen que estar en el disco duro. Entonces, si no las tienes en el disco duro, no te preocupes, ¿no? En 6 meses más, apréndetelas y entras, no pasa nada. Temas de estudio básico. Ya platicamos, la cábala suele clasificarse en 4 apartados. La cábala práctica o mágica, que es la parte que tú me dices que estás reticente. La cábala, los rituales
los vamos a utilizar nosotros, la cábala práctica o mágica, para impactar al subconsciente, ¿sí? Y esto funciona muy fácil. Si yo te pongo en una tienda departamental y te digo, espérame aquí, vas a ver pasar mucha gente. A lo mejor pasan 100, 200. Si yo te digo, oye, pasó este chavo y quién sabe. Oye, pasó esta chava y quién sabe. Pero si pasó un chavo desnudo, te aseguro que digo, pasó ese... No, ¿cómo no lo iba a ver? ¿Estamos de acuerdo? O si pasó uno con un cotorro, ¿no? ¿Cómo no lo iba a ver? Rompe la normalidad. Es decir, impacto conscientemente al subconsciente y lo recuerdo. Los rituales, de una manera muy sencillita ahorita, muy básicos, lo primero que van a hacer es procurar impactar en ti, ¿no? La lámpara, ¿qué representa para ti la lámpara? Ah, la lámpara representa la luz. Ok, en un ritual vamos a poner una lámpara y vamos a ver la lámpara y a lo mejor cargas la lámpara. Eso está impactando ¿a dónde? Al subconsciente en forma de símbolo. Porque un conjunto de símbolos, es decir, la lámpara, la Biblia, lo que vayamos a poner en el ara, que no va a ser ara, va a ser un altar de juramentos primeramente, va a impactar a tu subconsciente. El conjunto de símbolos se va a dar una alegoría que va a completar arquetipos e ideas que Sócrates llamaba el mundo, Sócrates, Platón, va a llamar el mundo suprasensible. Entender ese mundo suprasensible y poder entrar a través de símbolos al suprasensible, en donde tenemos lo que Platón llamaba las ideas, la famosa caverna, y bueno, después platicaremos eso. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿por qué es importante hacer rituales en una primera instancia? Porque lo mismo que meditar, lo mismo que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues un ritual vale millones más que una imagen. ¿Por qué? Porque es un conjunto de imágenes. ¿Por qué? Porque estoy usando mis 5 sentidos. Hay incienso, hay música, hay vino, hay vino, y el vino tiene un lenguaje simbólico. El vino en hebreo es yajin, yud, yud, yud. Entonces hay un lenguaje ahí que tú dices, el ermitaño por 3 veces, 30, 33, la unidad, sangre, la sangre de Cristo, la Iglesia Católica, pam, 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 pam. ¿Sí me explico? Empiezas a unir cosas que si yo te las platico, o si te las dejo leer, o si las haces en un libro, y no funciona. Oye, ¿y hay niveles de rituales? Y sí, claro. Y sí, claro. ¿Y en otros rituales hacen otras cosas? Y no sé, vamos a llegar primero vamos a impactar al subconsciente para poder empezar a cambiar hábitos, ¿sí? Hábitos. Oye, muchos dicen, programación neurolingüística, y no es nada más que cábala, usando un pedacito de la sabiduría de la cábala, le llamaron programación neurolingüística. Adelgaza con la cabeza. No es cábala. Estoy cambiando arquetipos, y la gente lo vende como grandes ciencias. Es conocimiento esotérico, que tiene su fundamento porque además va muy específico para cierto sector, que nada más quiere adelgazar y no le importa que su vida sea un desastre. ¿Está bien? Está bien. Pero nosotros vamos a ir al origen. Entonces, oye, ¿esto me va a hacer adelgazar? Claro que sí. Odio el ejercicio, te va a hacer amarlo. Amo la grasa. Yo también la amaba. Sí, yo ya le dije a Dios que el momento en donde me diga, tu nivel espiritual tiene que subir y tienes que dejar de comer carne, hasta ahí se acabó. Cierro las persianas. Y en esta vida ya no alcancé ni la iluminación. Tiene un porqué esotéricamente hay por qué. Hay que hacer un proceso alcalino. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, espero no llegar a ese nivel. Y esas ondas, ¿no? ¿Cómo? La Ayurveda y esas ondas. Sí, la Ayurveda, sí. Tiene todas unas bases específicas. Pero además tiene su porqué. Hay que hacer un cuerpo alcalino para alcanzar ciertos estadios de conciencia. Claro. Pero no todo en exceso. O sea, no todo en exceso. Porque no se trata... Vivimos en un mundo occidental. Es como ser mexicano y no comer picante. Yo lo hice durante 20 años, le sufrí tremendamente porque los mexicanos comen chile. Salí de la universidad y dije, ahora sí voy a comer picante, como feliz y padrísimo, ¿no?
Y yo me preguntaba a la gente, oye, ¿y por qué? ¿Qué encuentras? ¿Picante? ¿Te pica? ¿Te duele la boca? Yo no lo ¿te cambia el sabor? Pica rico. ¡Ay, que pica rico, ¿no? Y todo el mundo dice que pica rico. Ahora me preguntan a mí, ¿por qué me gusta? Porque pica rico. Y además no hay mejor explicación, ¿eh? Sí, claro. Y hay un proceso de endorfinas y todo, que no entiendo, pero pica rico. Tan, tan. Entonces, todo este proceso va a cambiar arquetipos. El problema es que va a ser pese a mí. Es decir, yo antes iba y me comía 3 platos de arroz. Estoy trabajando, mandando información consciente, inteligente a mi subconsciente y mi subconsciente me va a regresar eso. Por lo tanto, si me como los 3 platos de arroz, voy a decir, ya no me cabe. Subconsciente manda información de que no te cabe. Pero yo, ego, digo, me los como porque es lo que siempre he comido. Me los voy a comer y me voy a estar muriendo a la hora. Mañana me van a poner 3 platos y ¿saben qué vas a decir? No, ¿por qué? Porque ya la sufrí. Claro, son este tipo de procesos. Y esto es el más sencillo. Viene aparejado a todos nuestros vicios y malas costumbres. Y las va a cambiar en un proceso paulatino pese a nosotros. Fumo. Me encanta el cigarro. Voy a empezar a trabajar esto, un día voy a agarrar un cigarro y me va a saber feo. Voy a agarrar otro y me va a saber feo. Porque estoy condicionado que no fumo en la calle, pero fumo en la fiesta porque sé que la fiesta me conecta a un arquetipo de que el vinito, que el cigarro se me antoja. Y lo voy a probar y me va a dar dolor de cabeza al día siguiente. A la tercera o cuarta vez que me pasa voy a decir, sí se me antoja, babeo como perrito de Pavlov, pero no gracias. Claro, vas a empezar a cambiar pese a ti. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando con verdadera sabiduría de conciencia, arquetipos, meditaciones, que van a trabajar, quieras o no quieras. ¿Y los vicios nos estorban? Claro. ¿Qué es un vicio? Algo que te va a pervertir y que va a ser necesario para ti. Cualquier cosa, si ya de por sí vivimos en un cuerpecito, ¿qué es un problema? Porque soy esclavo de mi cuerpo. Yo no sé ustedes, pero mi cuerpo quiere dormir. Hay que llevarlo a dormir porque lo necesita. Mi cuerpo quiere comer. Hay que llevarlo a comer. Mi cuerpo quiere divertirse. Mi cuerpo quiere ropa. Cuerpo quiere sexo, quiere diversión, quiere... Es decir, y uno tiene que dar satisfacción al cuerpecito. ¿Estamos de acuerdo? Si rompo eso, entonces se convierte en un vicio. Un vicio en dormir, un vicio en comer, que me va a traer aparejado problemas que tienen una base esotérica, emocional. Ahorita vamos a dejarlo por encimita. Recuerden, lo primero es lo encimita. Ya después nos iremos metiendo poco a poco a los orígenes. Pero un vicio me va a hacer esclavo. Hay mucha gente que ve pornografía y se hace esclavo de la pornografía. Y entonces tiene que estar viendo pornografía diario. ¿Por qué? Porque es un vicio. Y entonces a lo mejor crea masturbación y esa masturbación hace que no cumpla con su pareja y bueno, es un desastre. Tengo un vicio que me hace esclavo. Tengo un vicio que de alcohol. Tengo que tomar alcohol en una fiesta para sentirme bien. Soy esclavo de eso. ¿Por qué? Porque no me puedo pasar bien si no tengo alcohol. Al menos que sea para cantar. El tequilita para limpiar la garganta en el karaoke. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea vicio. ¿Puedo tomarme un tequilita? Me puedo tomar un tequilita, me puedo comer. Claro. Bajo control. Porque si no te conviertes en un alcohólico anónimo, va a Alcohólicos Anónimos, deja de tomar, pero sigue siendo alcohólico. ¿Se curó? No. No puede tomarse una copa y trata de darle a un alcohólico que lo controla. Una copa te dice que no. ¿Por qué? Pues porque ya lo he hecho y me sigo. Entonces sigues igual. Únicamente estás tapando el sol con un dedo, porque el día menos pensado revienta. Y si no revienta por la izquierda, revienta por la derecha. Es decir, hay algo latente ahí. En cambio, en estos conocimientos, evitamos los vicios para que un alcohólico deje de necesitar alcohol y en realidad pueda tomarse 1, 2, 3 copitas en una fiesta que dura 8 horas y la pase contento y feliz. ¿Por qué? Porque ya tiene control, que está bien en los conocimientos de la Cábala, sobre su cuerpo. Quiero controlar mis chakras. ¿Qué te parece si primero empiezas con tus centros endocrinos, a controlar lo que comes, lo que comes, lo que comes, lo que comes, porque eso te contamina, ¿no? Si estás viendo narcotráfico, robo, esto, lo otro, vives en estrés. Esa es la idea de los poderes mediáticos. Por eso hay que estudiar filosofía para poder entender, y sobre todo a Nietzsche, a Heidegger, en la última etapa, para poder entender cómo nos mantienen, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Y por qué estamos así?
porque esa voluntad de poder tiene que existir conquistando para poder existir. Estados Unidos, Carlos Slim, no importa, tiene que seguir conquistando, pese a cualquiera, ¿no? Porque si no, muere. Pero bueno, es otro rollo. Pero tiene que ver con esto. Ahora, esa es la clave, la práctica. ¿Impactar a dónde? Al subconsciente. Por eso es importante. Oye, pero la cábala literal, bueno, en la cábala literal vamos a hacer, hay 3 técnicas. Una que es la gematría. ¿Qué es la gematría? Lo que los pitagóricos llaman como numerología. Muchas de las palabras en hebreo es extraordinario. O sea, el que empieza a estudiar esto dice, ¿y no crees en Dios? O sea, no hay forma de que alguien, no hay forma. O sea, no hay forma de que una mente haya creado esto si de veras no se ha contactado con la unidad y ha sido unidad para poder bajar esa sabiduría a la unidad y plasmarla en el alfabeto hebreo. ¿Hoy es el único alfabeto sagrado? No, hay otros 2. Y el español no lo hace tan mal. Sí, el castellano, el español no lo hace tan mal. No es sagrado, pero tenemos una riqueza impresionante esotérica en el vocabulario español castellano. ¿Por qué? Pues porque también hay que estudiar un poquito de la historia de las letras, ¿no? Para filología, para poder entender por qué tenemos la sabiduría en el español como la tenemos. Un lenguaje extraordinario esotérico. Este hebreo me va a dar, todo en hebreo tiene, una palabra en hebreo tiene su connotación en números. Las letras son números. Así que si yo veo papá, pues en realidad Ben, padre, Abba, padre, Ben, hijo, y puedo juntar las 2 palabras, Abba y padre, ¿y qué palabra creen que se forma? Piedra, Pedro, en ti fundamentaré. Son conocimientos que te va a ir dando, de ir jugando, pero son números. Todo lo que juguemos con números va a ser gematría, porque es energía. Oye, pero yo no lo voy a entender. No te preocupes, tienes una súper herramienta. ¿Cuál? El tarot. El tarot, que es una imagen arquetípica con una simbología muy específica que va a crear una alegoría muy específica en determinados niveles. Hay otro sistema que es el notaricón, que es, por ejemplo, de mi nombre, Edgar, en hebreo obviamente, Edgar, para que lo entendamos, voy a agarrar la E, la D, la G, la A y la R y puedo formar nuevas palabras que me van a hacer una oración. Esa es otra técnica. También el notaricón lo puedo hacer al revés. En una frase completa, mi mamá me mima, puedo agarrar las primeras letras y formar nuevas palabras. Y por ahí sale, de ese tipo de conocimiento sale los llamados 72 nombres de Dios. De ir tomando palabra por palabra de ciertos versículos del Éxodo cuando se van a salir y bueno, después platicaremos de eso. De hecho hay un video por ahí que hice de los 72 nombres de Dios, ahí en YouTube. Y la témura es la otra técnica que utiliza la cábala literal, que es un poquito más compleja de entender, que tiene que ver con permutaciones. Puedo permutar la primera letra, la cambio por una segunda o por determinadas reglas. Es más compleja, pero son permutaciones de letras que me van a encontrar y me van a dar secretos. Oye, ¿y eso lo vamos a usar? Pues ya les acabo de decir un juego rápido, ¿no? Abba, padre, Ben, hijo, pues las juntas y quieras piedra, ¿no? Y de ahí Pedro, y bueno, fum, 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 fum. En la masonería, la piedra cúbica, te empieza a dar una riqueza simbólica. ¿Y la numerología viene de ahí también? Okay. La numerología, como tal, aquí en hebreo la vamos a llamar gematría, que es parte de la cábala literal. La numerología se refiere más a términos pitagóricos, pero Pitágoras haya existido o no, ¿okay? Haya sido un conjunto de personas o no, o haya sido el sabio de Samos o no, y haya ido, hijo, es que hizo mucho horror, para su edad empezó bien chavito y se fue con tales de Mileto, Anaximandro, después subió a una escuela que está por Israel y después bajó, se metió a los egipcios, estudió con los faraones y después se fue con Caldea, con los babilonios, estudió con los babilonios, así muy padre, y se dicen las malas lenguas que chance cuando sale a la edad de los 54 años, más o menos 56, y va a Crotona a fundar su escuela, ¿no? Que dice, ya estoy por aquí, y si bajo y voy a Nepal, y fue a Nepal, y entonces se echó unas chelas con uno que andaba en la banqueta, que era una cerveza, cuate, sí, y se puso a platicar con un cuate tomando chelas en Nepal, y regresa.
Mucho del pitagorismo tiene tonos budistas. Así que puede ser que sí se haya echado sus chelas con Buda. Sajasmundi, con Buda. Oye, pero de plano se anduvo por todos lados este cuadro. Es complicado que lo... No digo que no, no digo que sí. Tampoco nos interesa porque tenemos su sabiduría. Entonces, sí haya existido o no haya existido, esa sabiduría la tenemos. Esa sabiduría que hace Pitágoras, vamos a llamarlo como un nombre, Pitágoras y su escuela pitagóricas, tienen dos, el internado y es decir, igual, ¿no? Los que pueden escuchar y los que no pueden escuchar. Lo que es petit comité y lo que es nada más para los cuates. ¿Ok? El estudio de los números, nadie entra aquí si no es geometra, el estudio de los números, las divinidades de los números y todo lo que nos viene de ese conocimiento pitagórico, neopitagórico, etcétera, etcétera, es lo que nosotros vamos a llamar y vamos a estudiar como numerología. Una carta del tarot, por ejemplo, la carta 17, tiene el número 17. Vamos a estudiarlo pitagóricamente, pero tiene gematría. La 90, entonces tengo 2, con una imagen arquetípica, que va a tener relación con Acuario, que te va a tener relación por ser planeta regente con Saturno, y entonces empiezo, pum, 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 a brincar, ¿sí? Pero aquí, pero necesito tener dónde las cosas, aquí, si no, no funciona, para poder que mi subconsciente trabaje solo, porque inclusive en la película del Doctor Strange, cuando se va a la biblioteca y roba, una persona tiene que lograr eso, tenemos que lograr ese nivel, no es broma. Sí, claro. Ay, oye. Claro, controlar, es controlar tu mente, ¿no? No, porque una cosa es tu cuerpo. Sí, yo sé que el otro es el... Sí, entonces puedes estar consciente, y puedes estar consciente jalando información, porque además estás en otro nivel de conciencia, vamos a dejarlo así. Oye, a mi edad me va a entrar toda esa información. A cualquier edad. ¿Crees? No estoy seguro. Nada es casual. No. Bueno, pero es un proceso. Vas a tener técnicas. Tú dices, no me acuerdo dónde dejé las llaves, no te preocupes. Yo cuando no me acuerdo algo, traigo la imagen de la gran sacerdotisa. Y me olvido de las llaves. ¿De verdad? Y después me acuerdo dónde están las llaves. ¿Por qué? Porque pasas información a tu subconsciente para poder abrir áreas cognitivas. Y el cerebro es una máquina. Así que vas a empezar a crear sinapsis. Cuando yo te digo que vamos a tener que cambiar nuestra química sanguínea, no es broma. Tú ahorita necesitas un nivel de droga para estar enojada. Por lo tanto, tu cerebro genera eso. Y se han creado las uniones sinápticas para generar ciertos neurotransmisores que te mantengan alterada y en estrés. Si le empezamos a meter otras drogas como paz, tranquilidad, felicidad, bla, 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 el cerebro y su química va a cambiar. Es parte de lo que hay abajo de toda esta pirámide, ¿no? Okay. Es un proceso. Entonces, ¿puedo cambiar? Sí, sí. O sea, hoy tu célula está en producción, en reproducción, y células mueren y nacen, sí. Entonces lo puedes hacer. Si tú me dices, oye, pues ya mis células no nacen ni mueren, no, pues tú, para pensar, ya estás muerta, ya no podemos hacer nada. Sí, en esta vida ya no la lograste. Esta escuela y las siguientes 2 las reprobaste. Pero tienes más oportunidades, no te preocupes, ¿no? Nada más hay que pagar dolor y sufrimiento. ¿No? Y yo no sé ustedes, pero yo me cansé. No, yo ya por la vía de las patadas, yo le dije, Dios, ya, hágase tu voluntad y no la mía, porque la mía ha sido un desastre, ¿no? Es la renuncia del ego y empezar a aceptar técnicas. Pero hay técnicas. Oye, ¿lo voy a lograr de la noche a la mañana? Y no. Pero sí te puedo decir que vas a adquirir cosas muy rápidas, ¿no? Una vez un sabio le dijo, se encontró un sabio, estaba caminando, se encuentra uno que no creía en él y dice, a ver, ¿de qué te ha servido meditar? ¿Y de qué te ha servido estar ahí con tus mantras? ¿Qué has ganado? Entonces sabio dice, te voy a ser sincero, no sé qué he ganado. Te puedo hablar de lo que he perdido. He perdido la tristeza. He perdido la lujuria. He perdido el coraje hacia la gente, el coraje hacia mí, la ira. He perdido muchas cosas, no sé qué he ganado. Y siguió su camino. Entonces, ¿lo puedes hacer a cualquier edad? Y sí. Así que... Estoy bromeando. La verdad es que yo me gusta estudiar y tengo buena memoria, pero sí es mucha información. Pero por eso vamos a tener 6 meses, para irnos take it easy. Y yo creo que un examen va a ser nuestro cambio. Más que claro, porque además tú tienes que saber
si esto funciona o no funciona, si es charlatanería. Ujú. Oye, he estudiado, hay mucha gente, y tengo muchos alumnos, de veras, que me dicen, Edgar, llevo 2 años y no he cambiado. Ok, ¿cuántas veces meditas? ¡Al mes! Ujú. Y como 2. ¿Cuántas veces has terminado de iluminar el tarot? Llevas 2 años, eso termina, es un trabajo que se hace en 3 meses. Bueno, son 22 cartas, en 3 meses la tenía que acabar, voy en la carta 4. Oh. Okay. A ver, ¿quieres manejar? Y nada más has leído el manual y no te has subido al coche, Ujú. pero ya te sabes el manual completo. Sí, pero ahora súbete al coche, vas a ver que apenas metes primera o pasas un tope, Sí. el coche se para y en el manual no venía. Ujú. ¿Me explicó? Entonces, ¿voy a ver cambios? Sí, sí, solo sí, lo hago. Hago los ejercicios que me van a empezar a cambiar, porque ya vi que por voluntad propia hay cosas que no quiero cambiar, o que quiero, pero no estoy dispuesto a cambiar, o que quiero y estoy dispuesto a cambiar y no sé cómo cambiarlas. Ujú. Hay ejercicios específicos que me van a ayudar a que pese a mí, las cosas se hagan. La otra parte que vamos a ver es la cábala no escrita. De esa no vamos a hablar mucho porque es una tradición que se pasa oral, ¿no? Que es lo que les digo que vamos a ir recortando algunos videos y se los mando de tarea. Y la cábala dogmática es también muy importante por dividirlas de alguna forma, porque en realidad todo, nada más hay una cábala, todo lo demás, o sea, lo estamos dividiendo, por llamarlo de alguna forma. La cábala dogmática, vamos a ver, contesta las grandes cuestiones del ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Y además otras cosas mucho más grandes, que es el conocimiento y el estudio del árbol de la vida. Eso va a ser la cábala dogmática. Es importante que esto lo vamos, para que ustedes tengan un enfoque global y al final de 6 meses digan, me late. Pero no te voy a enseñar astrología en 6 meses, ¿no? Ujú. No te voy a enseñar tarot en 6 meses, pero sí un poquito de todo para que tú digas, estoy de acuerdo. Ya vi que no hay mucho más. Y si con esos 6 meses he logrado cambios significativos en mi vida, vale la pena echarse el clavado. Ok, como les comentaba, vamos a hacer dos clases, 2 cursos. El primero va a ser 2 clases de fin de semana. El primer sábado de cada mes vamos a dar teoría de 10 a 2 y el domingo un ritual de 10 a 2 y el cuarto miércoles de cada mes de 7 a 9:30 un ritual. ¿Para qué? Ya vimos, para impactar al subconsciente. Y el otro curso va a ser entre semana, va a ser de 7 a 10, 3 horas, para ver la parte teórica, la parte ritualística, y en el último sábado nos juntamos y vemos los rituales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Para qué? Ya llegué a los 6 meses, estoy súper convencido, súper padre. Después de este periodo se iniciará con el verdadero estudio iniciático, con la creación por metodología mágica de un talismán. ¿Qué es un talismán? Vamos a llamarlo como, si yo quiero concentrar, si yo estoy afuera en un día soleado a las 12 del día y quiero quemar una ramita con la luz del sol, pues la verdad es que no la voy a hacer, al menos que ¿qué? Al menos que concentre la energía, toda la energía, en un punto. ¿Estamos de acuerdo? Lo llamamos nosotros lupa. Si yo agarro una lupa, lo que hace la lupa es juntar toda la energía en un solo punto. Y entonces sí quemo una hojita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un talismán es un objeto mágico que me va a servir para poder yo canalizar ciertas cosas y abrir ciertos canales de conciencia a través de rituales, por supuesto, a través de meditaciones, por supuesto, y a través de estudio. ¿Qué tiene que ver con las 4 letras, con el hebreo? Son 22 letras hebreas, están compuestas por 4, 7 y 12. 4 letras madres, 7 letras dobles, 12 letras sencillas, ¿no? O lo que conocemos como tierra, agua, aire y fuego, 4. Después Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol, 7. Y después Aries, Tauro, Géminis, hasta Acuario, Piscis, 12. O los 12 apóstoles, o los 7 días de la semana, o la cruz, 4. ¿Estamos de acuerdo? Este vocabulario encriptado en realidad está hablando de energías que nosotros vamos a tener que abrir, que es estudios ya serios. Primero los primeros 4 sellos, ya llegué a julio y dije, me late esto. Ahora sí quiero entrarle. Ok, primero vas a abrir 4 sellos.
¿En cuánto tiempo voy a abrir 4 sellos? En un año. En un año. Hay que abrir tierra, agua, aire y fuego. Y ahí vas a estar luchando contra tus instintos, contra tus miedos. Sí, claro. Ahí ya empezamos a trabajar más profundamente en ti. O más bien tú en ti. Pero además, sí hay cierta energía de los elementales de la tierra. Que se llaman ondinas, que se llaman silfos, que se llaman salamandras. Y sí, claro que sí vamos a jugar con eso. ¿Por qué? Pues porque no queda de otra. Para poder cocinar hay que romper huevos, ensuciarte las manos, la harina, y hay que amasar, si no, y no funciona esto. Después de esos 4 sellos, si tú dices, pues para mí es suficiente, bueno, pues hasta aquí te quedas. Si dices, no, quiero 7 más, que tiene que ver con los planetas, y tiene que ver con la famosa Hanukkah, que tiene que ver con el solsticio de invierno, con los solsticios, con los equinoccios, es decir, con procesos lunares, ya es otra cosa, que nos va a llevar año y medio, y a lo mejor 2 años, no sé, depende lo aplicados que estemos, ¿no? Y después de que rompí 4, después de que rompí 7, pues ahora sí vas a empezar un poquito más fuerte. ¿Cuál? 12, que nos puede llevar 2 o 3 años. Y después de eso, pues después de eso yo creo que ahora sí ya sabes a qué estás aquí y ya vas a poder hacer muchas cositas. Y el verdadero estudio. Un médico, ¿cuánto tiempo se lleva para ser médico? Uf. Y nada más se queda en médico, 5 años por lo menos en médico. ¿Más cuánto te gusta? 3 años de especialidad y 3 años más de subespecialidad, 9. Después de 9 años sale, ya con su especialidad y todo. Y sí, pero no sé ustedes, pero ¿a quién le gusta ir con un médico joven? A mí si me sale un Yoda, de ahí soy. Claro, porque esto es de ensayo y error. Y esto habla de conocimientos adquiridos. En cambio, si voy y me sale un chavito, ya me morí. Ya me agarró de conejo. ¿Cuántos no pensamos así? Y tampoco estamos tan mal. Porque es de ensayo y error y aprender y seguir estudiando, ¿no? De experiencia. Entonces, después de 9 años, doctor. Así que si nosotros vamos en 5 o 6, creo que vamos muy bien. Y ahí nos podemos detener los que lleguemos. Porque además, ancha es la puerta y estrecho es el camino. Y son pocos los que pasan por ahí. Así que empezamos muchos. Y después van a entender por qué sí es bueno que sean poquitos. No es para todos este conocimiento. ¿Por qué? Pues porque puedes reventarte a ti, pero en lo que te revientes a ti ya reventaste a todos tus compañeros que estaban al lado de ti. Entonces, es con cuidado, ¿no? Es para que tú puedas ayudar a los demás. Y con ese concepto tienes que entrar a esto, ¿no? El que yo voy a ayudar a los demás. Y en el Inter sé que no puedo dar lo que no tengo en exceso. Y por una ley de reciprocidad divina, también tengo que estar bien yo. Pero antes tengo que romper el ego para decir, no yo, es él. ¿Por qué? Porque somos unidad. Y es un proceso. Oye, pero ahorita no lo piensas así. No te preocupes. Por algún lugar hay que empezar, ¿no? Te darás cuenta poco a poco que las cosas funcionan. Cuando das, en realidad recibes más. Que si solamente recibes y tratas de recibir. Porque además estamos entrenados para recibir. Es la esencia de nuestro cuerpo. Cuando yo soy bebé lo que quiero es que me atiendan, lloro, para que me carguen, para que me den leche, para que me cambien, necesito. Y así crezco y así puedo morir. En yo. Pero el chiste después es cambiarlo a, no yo, sino para tener yo, en realidad tengo que dar y tengo que dar de corazón. Si no, esto no funciona. Objetivo principal, ser feliz. Y con eso el universo se va a alinear. Pero tú sí puedes, teniendo ese conocimiento, ayudar a la gente. No puedes. Tienes. Okay. Detrás de todo gran poder, como decía el hombre araña. Lo que te iba a decir, no me sonó al español. Claro, ahí está. Sí. Es que en las películas está Walt Disney era masón, ¿no? Sí. Lucasfilm andan metidos en esos rollos, ¿no? O sea, te lo están dando en las películas, el Doctor Strange, bueno, sí, Matrix, antes te lo daban en pinturas, Leonardo da Vinci te lo daba en pinturas, Miguel Ángel te lo daba en pinturas, ahora ya no te lo dan en pinturas, ahora te lo dan, o nuestros hermanos mayores, los que han encontrado esa sabiduría, la plasman en libros, ¿no? El Señor de los Anillos, es decir, te lo dejan ahí,
para el que lo quiera ver, ¿no? Pero el Drácula, la última de Drácula con esta Winona, no, es un proceso, te está hablando del proceso alquímico, un proceso sexual, no tiene nada que ver con, o sea, Lucy y esta niña son una, ¿no? Lucy, luz, ya con eso. El proceso que hacen el tren y el otro se va en barco, uno se va por tierra, otro se va por mar, la carta 17, una pierna la tiene en el agua, otra la tiene en la tierra. Claro, ¿cómo va él o sea, volviéndose cano? ¿Quién mata a Drácula? Ella, ¿por qué? Porque es ella la que tiene el poder, la parte femenina tiene el poder. Ustedes, como mujeres, tienen el poder de materializar. Nosotros de bajar toda la información divina, pero nada más se queda aquí, ¿eh? Por eso, en la religión judía es tan importante casarte bien y tener relaciones sexuales y muchos hijos, bla, 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 bla. Hay una parte esotérica de todo eso, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hay que bajar información. La cábala del Samael Winor, con todo su gnosis cristiana y todos esos rollos, pues habla de una sexualidad, claro, sí, hombre-mujer, ¿no? La letra P, 80, ¿no? El hombre puede producir con dos cosas, con sus órganos sexuales y con la boca. Símbolo, la boca. Es decir, todo tiene un porqué. Y vamos a entender en esa etapa de la alquimia sexual, sí, claro. Y hay dos vías, ¿no? La vía sexual, la vía húmeda, para poder llegar a la iluminación, o la vía seca, ¿no? También. ¿Cuál es mejor? Pues no sé, pero hay una divertida. No me pregunten cuál. No me pregunten cuál. Ok, entonces hay dos vías, porque a lo mejor dices, bueno, pues yo ya no tengo órganos reproductores, pues yo llegué a mi etapa final de menstruación, etcétera, etcétera, y no importa, la vida sigue y hay dos caminos, ¿no? Y puedes hacer muchas cosas, aún, muchas, porque además es parte del proceso alquímico, pero hay que entender lo que se está haciendo, ¿no? Y para eso hay que tener un cuerpo perfecto y saludable, una mente perfecta y saludable, porque va a requerir un gasto energético. Y tengo que tener el cuerpo necesario para poder, yo no sé ustedes, pero Jesucristo nunca lo dibujan gordo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un porqué, ¿no? Jesús manejaba la cábala. Jesús manejaba la cábala, no, Jesús era cábala. Porque Jesús haya existido o no haya existido. Se dice que Jesús estudió en una de las escuelas importantes esotéricas de un grupo judío que se llamaban los esenios, y fue estudiante esenio. Haya existido o no haya existido, porque pues vamos a estudiar que el cristianismo y la historia cristiana la hace Pablo, Mateo, Lucas y Juan, para hacer un proceso alquímico y poder llevar a la gente, a la gente, con un lenguaje no encriptado en el Antiguo Testamento, en la Torá, sino en un lenguaje hacia el griego, porque no le escribió, pese a que Pablo era judío, no le escribió en hebreo, le escribió en griego, y tiene su porqué, pero en realidad está hablando de un proceso, la Biblia está escrita en el lenguaje de las ramas, habla de historias de este mundo, pero no son historias de este mundo. Habla de cosas de arriba, ¿no? Si nosotros la tomamos de que un monito iba, le dijo Dios, oye, ¿sabes qué? Salte de aquí porque voy a destruir la ciudad, vete con tu esposa y con tus dos hijas, y salió corriendo, entonces la esposa se volteó una estatua de sal, y las dos hijas volvieron, y entonces dijeron, hijo, ¿qué hacemos? Vamos, oye, pues yo también quiero hijos, tú también, y pero todos los hombres murieron, pues estamos dentro de una cueva, ¿qué te parece si borrachemos a papá, y tenemos un hijo, y tú también tienes un hijo, y de ahí sale Moabón, y para los entendidos entendemos otras cosas, y que todo, el Zohar se va, Bar Yochai se va a una cueva, 12 con su hijo, 12 años para poder tener iluminación y escribir Zohar. Y no es cierto, quien quiera creer eso no es cierto. Una cueva es tu interior, ¿no? La meditación. Haya sido uno o un grupo de personas, ¿no? El Kibalión, uno o un grupo de personas. Hermes Trismegisto, uno o un grupo de personas. Pitágoras, uno o un grupo de personas, ¿no? Hay una sabiduría ahí. Entonces, Cristo, la historia del Cristo, del cristianismo y la Biblia del Nuevo Testamento, pues en realidad es un proceso
de entendimiento, lo mismo que decía un libro, el antiguo lo dice el nuevo, pero con otra historia, ¿eh? Ahora, si existió, seguramente fue Esenio. Porque lo mencionan en algunos Claro, tratados judíos. claro. Y Yeshua. claro, y en los, hay mucho que se está develando en los pergaminos del Mar Muerto, ¿no? Sí, claro. Pero está. ¿Me explicó? Sí. O sea, en realidad la cábala es la parte mística. Si fue Esenio, si existió y fue Esenio, era un maestro de sabiduría que alcanzó cierto nivel de iluminación. Después vamos a platicar de otras cosas. José, Malhut, en el árbol de la vida. Los dos Juanes, Juan Bautista, Yesod, Cristo, Yud-He Bauhe Loa Vedaat, Yud-He Shin Bauhe Tifiret, y Juan el Evangelista eran la misma persona, en un proceso alquímico. También ya lo había leído eso. ¿Me explicó? Pero son cosas apetit, y hay que estudiar mucho para poder entender. Y después hay que meditar mucho. Sí, claro. Pues es arriba también. Claro. Eso es Parte de la reencarnación. Todo. Y vamos a ver qué diferencia hay entre la reencarnación y la reminiscencia y todo. No nos queda de otra, hay que entrarle. ¿No? Y por ejemplo, para reponer y todas esas cosas, pero eso ya se ve después. No, para reponerte, recuerda que yo voy a grabar esos videos y te lo mando. Okay. Si tienes dudas, pues con toda la confianza del mundo, me mandas un WhatsApp, oye, Edgar, en tal minuto, en tal segundo, sí, porque díganme el minuto y el segundo, no voy a poder hablar tanto que ya no me acuerdo ni qué dije, ¿no? Me dijiste esto, no entendí, bueno, ya te lo explico a ti, yo te hablo, ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Okay. Pero pues tienen la información grabada.